Hola, buen día. Mi nombre es Diana Ramos. El día de hoy vamos a realizar una microclase sobre las ecuaciones de Maxwell. Se preguntarán qué son estas ecuaciones. Aunque no son muy conocidas, su aplicación y su importancia es muy amplia. Vamos a ver. Las ecuaciones de Maxwell son un grupo de 4 ecuaciones, aunque originalmente eran un total de 20 ecuaciones. Estas describen completamente los fenómenos electromagnéticos. James Clerk Maxwell fue la mente encargada de reunir en 4 ecuaciones años e incluso siglos de pruebas empíricas realizadas por otros científicos, tales como Gauss, Coulomb, Ampère y Faraday, entre otros. Maxwell introdujo conceptos como corriente y campo de desplazamiento, de modo que lograría unificar los conceptos de campos magnéticos y eléctricos en un único concepto denominado campos electromagnéticos. Para lograr esta gran hazaña, Maxwell trabajó con diversos parámetros dentro de sus fórmulas. Entre ellos podemos mencionar el campo eléctrico, campo dieléctrico, campo magnético, densidad de la carga, densidad de la corriente, permitividad eléctrica y permitividad magnética. Estas ecuaciones representan una de las formas más concisas que tenemos para establecer los fundamentos de la electricidad y el magnetismo. La brillantez de esta obra radica en el hecho de trabajar estas ecuaciones en conjunto. Hablemos un poco sobre la historia de estas ecuaciones. Desde finales del siglo XVIII, diversos científicos formularon leyes cuantitativas que relacionaban las interacciones entre los campos eléctricos, campos magnéticos y corrientes sobre los conductores. Entre estas leyes están la ley de Ampère, la ley de Faraday o ley de Lenz. Maxwell se encargaría de unificar estas leyes en una descripción coherente del campo electromagnético. Maxwell se dio cuenta que la conservación de la carga eléctrica parecía requerir la inclusión de un término adicional en la ley de Ampère. De hecho, actualmente, uno de los aspectos más importantes de los trabajos de Maxwell en el electromagnetismo es la inclusión de este término, denominado corriente de desplazamiento o derivada temporal de un campo eléctrico. En el trabajo que Maxwell publicó en 1865, modificaba la versión de la ley de Ampère, con lo que se predecía la existencia de ondas electromagnéticas desplazándose, dependiendo del medio material, a la velocidad de la luz en dicho medio. De esta forma, Maxwell llamó a la luz como una onda electromagnética, unificando así la óptica con el electromagnetismo. Exceptuando la modificación a la ley de Ampère, ninguna de las otras ecuaciones era original. Lo que hizo Maxwell fue reobtener estas ecuaciones de modelos hidrodinámicos y mecánicos. Es importante mencionar que no fue hasta 1884 cuando Willard Gibbs y Oliver Heaviside agruparon estas ecuaciones obtenidas de los estudios de Maxwell. Forma integral para las ecuaciones de Maxwell. Comenzamos con la primera, la ley de Gauss. El flujo eléctrico exterior de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga total encerrada dentro de la superficie. Esta forma integral halla aplicación en el cálculo de campos eléctricos alrededor de cargas. Ley de Gauss para el magnetismo. El flujo magnético neto de cualquier superficie exterior es igual a cero. Esta ley es una declaración de la inexistencia de los monopolos magnéticos. Ley de Ampère. La integral de línea del campo magnético alrededor de un bucle cerrado es proporcional a la corriente que fluye a través del cable del bucle. Ley de Faraday. La integral de línea del campo eléctrico de un bucle cerrado es igual al negativo de la velocidad de cambio del flujo magnético a través del área encerrada por el bucle. Comencemos explicando la primera ecuación llamada ley de Gauss. Esta describe cómo las cargas influyen en el campo eléctrico. Estas cargas son fuentes de campo eléctrico si son de signo positivo, o son sumideros de campo eléctrico si tienen signo negativo. Cargas del mismo signo se repelen, pero cargas de diferentes signos se atraen. El campo eléctrico decae con la distancia y lo hace de manera muy precisa. Esto dota al campo eléctrico de propiedades geométricas muy útiles. Segunda ecuación, ley de Gauss del magnetismo. Esta ley establece
que las fuentes y sumideros del campo magnético no existen, es decir, no hay cargas magnéticas. Al no haber ni uno ni otro, el campo magnético se cierra sobre sí mismo, como se muestra en la imagen. Tercera ecuación o ley de Faraday. Nos dice que si el campo magnético cambia en el tiempo, esto activa de manera precisa el campo eléctrico, cerrándose. Es decir, que si el campo magnético aumenta, el campo eléctrico se orienta en sentido a las agujas del reloj. Y si el campo magnético decrece, el eléctrico se orienta en sentido contrario a las agujas del reloj. No solo imanes y cargas pueden influir en los campos, también pueden influenciarse entre ellos. Cuarta ecuación, llamada ley de Ampère-Maxwell. Un campo eléctrico cambiando en el tiempo o cargas moviéndose pueden activar el campo magnético, cerrándose como tiene que ser. Es muy útil para las aplicaciones. Se puede usar para crear imanes artificiales. Solo basta con hacer pasar corriente de manera adecuada a través de una bobina y tendremos un campo magnético. Mientras más intensa sea la corriente que circula a través de esta bobina, más intenso será el campo. Desde su formulación, las leyes de Maxwell han contribuido de manera determinante con el avance tecnológico de la humanidad. Entre sus usos y aplicaciones podemos mencionar los más comunes, desde la generación y distribución de la corriente eléctrica, motores eléctricos con artefactos que podemos encontrar en nuestro propio hogar, neveras, licuadoras, aires acondicionados, plantas eléctricas. En la industria de las telecomunicaciones vamos desde el telégrafo hasta el teléfono, televisión, ondas de radio, televisión por cable o satelital. En la industria médica podemos mencionar el uso de rayos X, escáner de resonancia, máquinas industriales, imanes, electroimanes y sistemas de iluminación en general.